Muy buenos días, Mónica, Fernando y Carlos, y un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Programa del Perú. General Chávez, efectivamente las cifras son abrumadoras, hay una situación que se ha ido de las manos, las restricciones iniciales no fueron suficientes, cuando se ha flexibilizado la cuarentena, la gente de manera desesperada salió de sus casas, pero sobre todo se ha dejado de hacer el ejercicio de que no podemos estar con nuestros familiares, no podemos sacar a los niños, por una razón fundamental. Y hemos dicho ayer que hemos tenido que decretar, o sea, tiene que haber un decreto para decirle a la gente que no se puede reunir. Pero hay otras cosas paralelas. La pregunta siguiente es cómo se va a procesar el asunto, porque se va a operar en el transporte. ¿Cuál es la capacidad real que hay entre las Fuerzas Armadas, la policía, para efectivamente revisar el cumplimiento de las medidas? Porque ya hemos visto que es fácil olvidarse de las mismas, ¿no? ¿Qué cosas se está tomando en cuenta y qué va a ser distinto a lo que ha venido siendo en los momentos donde teníamos una cuarentena rígida que finalmente se ha desbordado? O sea, una pregunta amplia, pero quizás nos puede aterrizar algunas acciones, ¿no? Gracias, Mónica, por la oportunidad de poder informar con respecto a la pregunta que me has hecho. Es cierto, debido a la flexibilidad que se dio al término de la cuarentena generalizada en todo el territorio nacional, nosotros pensamos, y asumo esta posición como poblador de las diferentes ciudades en torno a nuestro territorio nacional, que podíamos regresar a la normalidad de nuestras costumbres. Y creo que ahí nació el error, porque hemos debido de continuar con las restricciones desde el núcleo familiar. Ahora bien, ¿cómo nos hemos dado cuenta de que es desde el núcleo familiar y de las reuniones que vienen haciendo entre las familias y de otro tipo de acciones con aglomeración de personas? La entidad competente, que es el Ministerio de Salud, mediante los informes técnicos, ha informado de que ha habido una tendencia de crecimiento, no solamente en Lima, sino en diferentes regiones, pero como consecuencia de estas reuniones familiares. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer ajustes mediante este decreto supremo, tal como lo ha dicho el señor presidente, no solamente en los aspectos de reuniones familiares, sino también en la tendencia de crecimiento que hay con la afectación de nuestros niños, de los menores de edad, en el sentido de restringir ya su movimiento para que las actividades estén en el marco de la seguridad. De igual manera, ¿no?, hacer cierto tipo de restricciones para evitar la concentración de personas, pero principalmente es sobre las reuniones que nacen de la familia y de los niños, porque los niños, no olvidemos de que ellos tocan todo y ellos pueden ser un transmisor del virus, así como las personas creen equivocadamente que en el momento de ingresar al grupo familiar o ingresar a su casa ya están en una zona protegida, lo cual, vuelvo a repetir, es un error. Respondiendo a la pregunta de que qué va a ser diferente en el actuar de las Fuerzas Armadas, yo puedo explicar lo siguiente. Nosotros estábamos llevando a cabo desde el Ministerio de Defensa, por todos conocidos como es el Plan Taita, que proporciona la atención primaria, ¿no?, de medicinas y soporte alimentario, y que identifica a las familias que están infectadas para hacer el proceso de aislamiento y en el término de la cuarentena de 14 días poder integrarse. Entonces, este plan Taita, que inició en la ciudad de Lima, en los distritos más afectados, se está multiplicando a nivel nacional. Hemos podido ver que ya se ha hecho en Cajamarca, se ha hecho en Arequipa, se ha hecho en Moquegua. Han hecho medición efectiva del resultado del mismo, y por otro lado, se ha llevado conjuntamente con la supervisión y el paquete de medicinas, alimentos, porque eso es fundamental para que la gente no salga de sus casas. Sí, hemos hecho la medición, por ejemplo, en la región Cajamarca, cuando hemos hecho el grado de disminución e incidencia, ha sido entre el 30 y 40%. Y en otros lugares que se ha llevado a cabo, también está dando resultados. La atención primaria creo que es fundamental para evitar el desplazamiento, la migración de nuestra población para atención, porque se está llegando al límite de capacidades en la atención hospitalaria y de camas UCI. Entonces, no olvidemos que si nosotros logramos revertir en la atención primaria,
podemos decir por cada paciente que hacemos nosotros o por cada poblador que tenemos en cuenta en atención primaria, puede ser una cama UCI que necesariamente va a tener que ser empleada por alguien que lo necesita. Entonces, en ese sentido, eso es el plan Taita. Segundo, nosotros con esta flexibilización por la cuarentena, las Fuerzas Armadas y parte de la policía comenzaron a cumplir ya actividades no de control a la población durante el día, sino solamente durante el toque de queda. Entonces, lo que se va a hacer ahora durante el toque de queda y durante la cuarentena focalizada es de que las Fuerzas Armadas ya no estén estacionadas en un punto de control, sino que por el contrario comiencen a hacer un patrullaje en el ámbito geográfico, la policía, para determinar y detectar reuniones, gente que se concentra para libar licor, otro tipo de actividad que no está autorizada. Nosotros este fin de semana vamos a hacer, conjuntamente con el Ministerio del Interior y Policía Nacional, muy duros en el sentido del cumplimiento de las normas, para que desde tempranas horas de la mañana no puedan incumplir las disposiciones dadas en el Decreto Supremo. Otra de las actividades que están haciendo las Fuerzas Armadas diferente es complementar conjuntamente con nuestra Policía Nacional el apoyo a las intervenciones sobre determinados sitios donde la incidencia delictiva está muy caliente. ¿Qué quiere decir? Que ha incrementado y viene afectando a los pobladores, ¿no?, de manera muy violenta. Entonces nosotros como Fuerzas Armadas estamos destinando efectivos en el marco de nuestras competencias para apoyar con una finalidad disuasiva, como marca la ley, y ayudar en el trabajo de intervención de la policía. General Jorge Chávez, tenemos que ir a una pausa, me parece, Mónica, ¿no? Pero usted tiene razón cuando dice que se va a hacer duro en hacer respetar la ley, pero igualmente hay que ser claro en explicar a la población qué se puede y qué no. Y yo después de la pausa quisiera preguntarle específicamente cuál es la norma para las reuniones familiares de los domingos entre parientes que viven juntos, porque lo que se ha precisado es que no se puede invitar a gente que venga de fuera, eso supone movilizarse y está prohibido. Pero ¿qué pasa con las familias, como es costumbre de nuestra población, que viven varias generaciones juntas y que se reúnen el domingo entre más de 4 personas? Quisiera que nos explique, por favor, qué está permitido y qué no, porque eso nos permitirá prever cuándo intervendrá la Fuerza Armada para hacer respetar la norma. Respecto de los almuerzos en domingo en particular, o eventualmente la comida, el desayuno, ¿cuáles son los límites de lo que está permitido? Habida cuenta de la estructura de nuestras familias, que en muchos casos viven varias generaciones juntos, ¿no? Y es normal que quieran reunirse y compartir la comida el día domingo. ¿Qué se puede y qué no respecto a lo que se llama reuniones sociales y familiares? Gracias, Fernando, por la pregunta. Cuando nos referimos a reuniones familiares, somos conscientes que en nuestras ciudades, en todo el territorio nacional, existen en una vivienda más de 2, 3, hasta 4 familias. Entonces, esa organización que está en esa vivienda y que está expuesta, porque todos los días a la semana salen a trabajar, hacen cualquier tipo de movimientos, tienen que llevar a cabo de medidas de distanciamiento social, de separación a las personas vulnerables, porque en toda familia hay personas de la tercera edad, hay personas que tienen algún tipo de dolencia como diabetes, obesidad o algo que pueda provocar la aceleración prácticamente de la infección del virus con un alto grado de mortandad. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos al impedimento y restricciones de reuniones, son las reuniones sociales. Y quisiera terminar con esta parte de la familia. Entonces nosotros invocar a nuestra organización familiar a nivel nacional que tomen todas las medidas sanitarias, todas las medidas restrictivas en el núcleo familiar, o sea, separar a las personas vulnerables, lavarse las manos, tomar todas las medidas sanitarias correspondientes y a la hora del almuerzo hacer la separación correspondiente. Entonces, si nosotros tenemos ese grado de concientización y de responsabilidad, podemos disminuir el grado de infección. Tampoco permitir de que en el día de la semana, de lunes a sábado, exista una proliferación de visitas hacia las viviendas, porque eso
haría que el movimiento de las personas y la concentración incremente la tasa de infectados de virus. Ahora, quiero referirme a las restricciones en donde que está en los dispositivos en esta medida del decreto supremo, en que limita el ejercicio del derecho a reuniones sociales particularmente. Cuando nos referimos a ellos, son las reuniones sociales que vienen llevando a cabo como matrimonios, fiestas de quinceañeros, fiestas o otro tipo de actividad en organizaciones vecinales, y ese tipo de actividades que viene afectando. Recordemos de que si una persona participa en ese tipo de actividad un día viernes, es posible que en los próximos días pueda alcanzar un grado de mortandad e incremente el número de fallecidos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de ajustar con ello, en virtud de la información, es proteger a la población en este sentido, porque no solamente son reuniones familiares, como he manifestado, son nuestros niños y son las personas en grupo de riesgo, como le he manifestado anteriormente. Entonces, nos hemos dado cuenta, y acá termino mi intervención, nos hemos dado cuenta de que el incremento de personas es como consecuencia de estas actividades, tanto de reuniones sociales, porque ha habido, yo no diría una flexibilidad en el comportamiento, sino un relajo en el comportamiento. Entonces, tenemos que comunicarle a la población este tipo de ajustes que se tienen que hacer para protegerlos. Asimismo, comunicarles, tal como ha hecho en el comunicado conjunto que ha salido del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, cuáles son las acciones que se van a tomar para la circulación, particularmente en el día domingo, y las sanciones y o multas que se van a llevar a cabo a las personas que caminan libremente o que se desplazan en un vehículo que no están autorizados a ese desplazamiento en este proceso de cuarentena los días domingos. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿se van a tomar algunas medidas especiales distintas, sobre todo los días sábados o lunes, para evitar la aglomeración de gente, ya sea en mercados, centros comerciales, bodegas, tomando en cuenta que el domingo no se sale? Eso pasó en la anterior oportunidad de experiencia que tuvimos. Y en segundo lugar, ¿cuentan ustedes con los recursos suficientes, hablo en este caso de personal, para la intervención, por ejemplo, en viviendas en donde haya reuniones prohibidas? Ha pasado eso lamentablemente. ¿Pueden ustedes tener una cobertura, o hasta qué nivel puede llegar esta cobertura, para evitar o sancionar a aquellas personas que hagan reuniones en sus casas? Gracias por la pregunta, Carlos. En primer lugar, si nosotros tenemos las asignaciones presupuestales, nosotros en el marco del trabajo que ya viene realizando el Ministerio de Defensa desde que ha estado el señor Premier en esos momentos, y nosotros estamos ampliando el área de cobertura, tenemos previsto hacer e incrementar, maximizar los planes Taita a nivel no solamente de Lima, sino a nivel regional y o departamental en todo el territorio. Contamos con los efectivos, contamos con los presupuestos correspondientes. El día de ayer he estado en el Ministerio de Economía y Finanzas sustentando los requerimientos que se necesitan para llevar a cabo este tipo de asistencia, porque recordemos que nosotros actualmente, con esta maximización del plan y asistencia a nivel regional, estamos maximizando todos los recursos aéreos y el soporte logístico para que tanto el Ministerio de Salud y el Salud puedan llevar a cabo ese tipo de actividades. Sí. Ministro, yo le preguntaba al inicio sobre cómo va a operar, por ejemplo, el transporte comunitario, el transporte público los domingos, porque evidentemente hay personas, hay vehículos que van a tener que circular, y eso está establecido en el decreto correspondiente, ¿no? Todo lo que es abastecimiento de alimentos, servicios públicos esenciales, telecomunicaciones, funerarios, transporte de carga, particulares del personal médico, serenazgo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido, ¿estas personas se van a poder transportar a través de el transporte público comunitario? Sí, gracias por la pregunta, Mónica. La diferencia que ha habido con respecto a otra cuarentena los fines de semana, con esta, hay una muy puntual, que se está autorizando la atención
con el servicio de delivery para el servicio de farmacias y restaurantes con alimentos preparados para realizar estos envíos a domicilio. Ahora, de ahí nace la necesidad de movilizar personas para esta actividad y para actividades esenciales, como por ejemplo, ¿no? Servicio de abastecimiento de alimentos y medicinas que acabo de mencionar, servicios funerarios, personal de serenazgo, personal y vehículos de medios de comunicación, vehículos oficiales de transporte y de empresas de seguridad y otros. Entonces, respondiendo a la pregunta, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha regulado para el día domingo el transporte regular, tanto en lo que es el metropolitano como en lo que es en la línea 1 del metro. Y me permito leer esto que dice: el transporte, los servicios de transporte urbano se mantienen para movilizar a quienes prestan labores en las actividades esenciales descritas anteriormente. Transporte regular, me refiero al metropolitano, en la mañana de 5:30 de la mañana a 10 de la mañana, en la tarde de 6 de la tarde a 9 de la noche, o sea, al inicio de la actividad y al finalizar la actividad. Y en la línea 1 del metro, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, y en la tarde de 4 a 10 de la mañana. No con toda la capacidad, sino con un 30-40% en virtud a la cantidad de personas que se necesitan movilizar para estas actividades esenciales. Y los transportes de los trabajadores circularán a las unidades que trasladen trabajadores relacionados con esas prestaciones de servicio y acceso a los servicios esenciales. Ahora, nace la pregunta, ¿cómo llevar a cabo ello? ¿No es cierto? Nosotros, en coordinación con el Ministerio del Interior y con conocimiento de la ciudadanía, hay una página www.gov.pe, pase laboral, y que ahí también está el pase laboral con el fotocheck de la actividad esencial que va a llevar a cabo y de tener también el acceso a gestionar el pase vehicular. Aquellas personas que transiten libremente y que no tengan autorización correspondiente para estas actividades esenciales van a ser intervenidas y van a ser objeto de una multa del 9% de la unidad impositiva tributaria, que es 387 soles. Y como lo ha manifestado el ministro del Interior, que tienen 5 días para pagar esta multa, si no, se va a proceder a llevar actividades de declarar como una muerte civil para que no puedan llevar a cabo algún tipo de desarrollo de sus actividades normales. Y en la parte vehicular, si son intervenidos algunos vehículos que están llevando pasajeros, deben de garantizar que él tenga el pase correspondiente, ¿no? Y la justificación correspondiente, si no, va a ser detenido el vehículo y va a ser sancionado con 6.250 Ministro, Ministro, permítame, yo quería tocarle un tema que a su vez no se está tocando mucho, y es el de los vuelos humanitarios. Se han suspendido, tengo entendido, los vuelos humanitarios porque hay mucha gente que está varada aquí en Lima, ¿no? Y no puede viajar a sus lugares de origen. ¿Qué es lo que está tratando con este tema? Ya, ahí hay dos aspectos o dos ejes en los vuelos humanitarios. En los vuelos humanitarios nacionales, correcto, que se llevaron a cabo hasta el 30 de junio del mes prácticamente pasado, y que esa actividad fue regulada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el sentido siguiente de hacer las normas para que puedan hacer uso los ciudadanos del medio de transporte terrestre a través de las unidades de transporte terrestres, cumpliendo las normas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en coordinación con el Ministerio de Salud, y también los vuelos aéreos. Ahora bien, hay algunas zonas que por la condición del incremento del COVID-19 han sido restringidas, y nosotros estamos trabajando conjuntamente con nuestra Fuerza Aérea para recibir información y poder activar ante la necesidad urgente, ya sea por evacuación o traslado humanitario, que se tiene que llevar a cabo. No es ético decir lo que nosotros estamos diciendo, porque es parte de nuestro trabajo, pero en el devenir de las atenciones que estamos llevando a cabo, estamos realizando evacuaciones de niños, estamos llevando a cabo evacuaciones de personas que necesitan regresar a la capital para su atención correspondiente. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por atendernos en Ampliación de Noticias.